Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas que participáis con nosotros en este oficio vespertino que hacemos desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo en esta noche y siempre nos gusta empezar compartiendo algún motivo de intención de oración. Estamos justo en el día 1 de diciembre y estamos inmersos en el tiempo de Adviento desde el punto de vista del calendario litúrgico. Un tiempo de esperanza, un tiempo de alegría, un tiempo de espera, un tiempo en el que la Iglesia nos provee para prepararnos para la celebración de ese evento tan importante como es el nacimiento de Jesús en Belén. Así que este tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. Yo recomendaba al principio, ya que nosotros seguimos el rito mozárabe y comenzamos 2 domingos antes que en otras iglesias, yo recomendaba la lectura del libro de Isaías durante este tiempo, pero también podemos hacer una cosa interesante que algunas personas hacen, y es poder leer el Evangelio de Lucas, partiendo desde el día de hoy, un capítulo cada día a la vez, de tal manera que cuando lleguemos al día 24, habremos leído el Evangelio de Lucas completo y podremos tener una mejor idea de quién fue ese personaje, nuestro Salvador, nuestro Señor, el cual nació en Belén. Celebramos que nació en Belén. No vamos a entrar en peleas acerca de si nació el día 24 de diciembre o no. Evidentemente no nació el 24 de diciembre, no está registrado en ningún lugar que fuera así. Pero la Iglesia ha decidido que sea ese día y lo hacemos pues todos unidos, nos unimos para celebrar ese día del nacimiento. Esto es, digamos, por un lado, alegría, esperanza, Cristo viene otra vez. Pero al mismo tiempo comenzamos un mes que va a ser un mes muy complicado para lo que se está viviendo en el mundo. Un mes donde hay celebraciones navideñas, donde existe nuevamente la posibilidad de más contagio, un mes donde se va a decidir, a autorizar el que se puedan poner las vacunas, y en el caso de nuestro país, España, un mes en el que se habla de que vamos a ser verdaderamente conscientes del desastre económico que ha traído el coronavirus, y se prevé que van a cerrar miles de empresas al finalizar este año. Estamos, por un lado, celebrando lo que el calendario litúrgico nos dice, pero por otro lado, no podemos de olvidar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y aquí, hermanos, la Iglesia tenemos que ser la portadora de la esperanza, de la alegría, de la fe, y sobre todo hay una expresión que a mí me encanta y es la expresión de que Dios siempre tiene la última palabra y que el amor siempre vence frente al mal, porque estamos viendo tanto mal en estos días que nos alegra saber que Dios vencerá. Así que, hermanos, nosotros como cristianos conectémonos a este tiempo litúrgico de esperanza y sigamos creyendo que Dios tiene la última palabra. Ojalá que el año 2021 comencemos a ver cambios y comencemos poquito a poco a ver cómo se va superando esta situación de la pandemia. Con esa fe oramos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú tienes la última palabra, porque el amor siempre vencerá, tú siempre vas a tener la victoria. Y, Señor, queremos pedirte en esta noche que en este mes de diciembre podamos estar conectados al tiempo litúrgico, podamos conectarnos a la esperanza, a la fe, a saber que, Señor, tú tienes la victoria. Y en este tiempo complicado, en este tiempo de dificultad, te pedimos, Señor, que tú nos puedas guardar en el hueco de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues damos comienzo a nuestra liturgia en esta noche, como cada día, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor.
sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 1 que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuyo auxilio nada podemos hacer, capacítanos con tu gracia, vive en nosotros, para que podamos llevar mucho fruto y demos así gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oremos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados en la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias y vamos a leer un salmo. En este caso, vamos a leer el Salmo 77, titulado Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Dice así: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente tu promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos.
Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trono estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues después de haber leído este salmo, continuamos con nuestro estudio que estamos llamando Aproximándonos a Jesús. Lo que estamos haciendo no es otra cosa que aproximarnos, hacer una aproximación a quién fue Jesús, qué fue lo que él vivió en su entorno. Ayer hablábamos durante 2 días acerca de Jesús como un judío de Galilea, cómo era la Galilea de los años 30. Ahora vamos a reducir todavía más el espacio, lo vamos a delimitar. Ahora vamos a hablar de Jesús como el vecino de Nazaret. Hemos hablado de la Galilea, toda la provincia de Galilea, y ahora vamos a estrechar el cerco y vamos a irnos de viaje. Yo quiero que te lo imagines. Trata de imaginártelo conforme yo lo voy comentando, donde vivió Jesús por más de 30 años. Trata de imaginar dónde fue, cuál fue su vida. Vamos a tratar de acercarnos, por eso estamos diciendo, estos estudios es una aproximación a Jesús. A lo mejor hasta te ayuda a cerrar los ojos y simplemente escuchar mi voz, sin ni siquiera mirarme. Simplemente cierra tus ojos, trata de imaginarlo y vámonos en este viaje como que estuviéramos narrando prácticamente algo así como una especie de película, como que nos fuéramos en una máquina del tiempo y nos acercáramos a Nazaret. Dicen las fuentes cristianas que Jesús realmente apareció de pronto. Jesús aparece de pronto como un profeta itinerante que va recorriendo los caminos de Galilea, después de dejar a Juan el Bautista. Es como si antes no hubiera existido. Es como que hubiera un vacío en ese tiempo de antes. Sin embargo, Jesús no fue nunca un desconocido. La gente sabe que Jesús se había criado en Nazaret, se conoce a sus padres, a sus hermanos y hermanas, es el hijo de un artesano y así le llaman, Jesús, el de Nazaret. ¿Qué podemos saber de Jesús como el vecino de esa pequeña aldea? Vamos a ir al pueblo de Jesús. Nos vamos a marchar por un momento a Nazaret. Resulta de que Nazaret era un pequeño poblado en las montañas de la Baja Galilea. Cuando yo estaba preparando el estudio, no sé por qué me ha venido a la mente, y ahora lo vais a entender en un ratito, me ha venido a la mente a la zona de Granada, en la provincia de Granada, donde hay gente que vive en cuevas. Es una zona así de medio montaña, escarpada. Bueno, pues imaginaros más o menos algunos de esos pueblos, donde está, no recuerdo ahora exactamente el nombre del pueblo de Granada, donde hay cuevas, donde la gente vive en cuevas. Uno lo puede ver incluso en las cuevas cuando pasa por la carretera. Y hay cuevas incluso que son muy caras. No piensen que la gente vive ahí como en los tiempos prehistóricos, sino las cuevas están muy bien acondicionadas y la verdad es que mantienen una temperatura tan ideal que tienen muy poco costo de electricidad. Bueno, imaginaros Nazaret más o menos de esa manera, y ahora vais a ver por qué. Daros cuenta de que Nazaret era un pequeño poblado, como digo, en las montañas de la Baja Galilea. El tamaño de las aldeas en Galilea, la disposición y el emplazamiento podían variar bastantes. Aquí ya el granaíno nos ha dicho el pueblo que se llama Guadix. Bueno, pues en ese paisaje de Guadix sería muy parecido a lo que es Nazaret. Bueno,
El tamaño, como digo, de las aldeas en Galilea podía variar mucho. Algunas estarían situadas en lugares protegidos, otras se asentaban sobre un lugar alto. En ninguna, ojo, se observa un trazado pensado de antemano como en las ciudades helénicas, donde todo parece más cuadrado. Me viene a la mente también esos pueblos blancos de la provincia de Cádiz que uno los ve en lo alto de la montaña cuando va por la carretera. Esa sería otra imagen muy posible de lo que sería la aldea de Nazaret. No pueblos tan... Nazaret sería una aldea más pequeñita, ya lo vamos a ver, pero tendría esa sensación de esos pueblos blancos. De Nazaret se sabe que estaba a unos 340 metros de altura, en una ladera, lejos de las grandes rutas, en la región de la tribu de Zabulón. Una quebrada conducía en rápido descenso al lago de Genesaret. No parece que hubiera caminos verdaderos en esas aldeas. Posiblemente el camino más utilizado sería el que los llevaba a Séforis. ¿Recordáis? Esa ciudad que tendría unos 15.000 habitantes, reconstruida por el hijo de Herodes el Grande. Esa Séforis, que era la capital de Galilea. Por lo demás, el poblado quedaba retirado en medio de un bello paisaje rodeado de alturas. En las pendientes más soleadas situadas al sur se hallaban diseminadas las casas de la aldea y muy cerca terrazas construidas de manera artificial donde se podían criar unas vides que daban un tipo de uva negra. En la parte más rocosa era donde crecían los olivos y también, bueno, ahí recogían la aceituna. En los campos de la falda de la colina se cultivaría el trigo, la cebada y el mijo. En lugares más sombreados del valle había algunos terrenos de aluvión que permitirían el cultivo de las verduras, las legumbres y finalmente ver que en el extremo occidental brotaba un buen manantial. En este entorno que acabo de describir es donde se mueve Jesús durante sus primeros años. Daros cuenta de que cuesta arriba, cuesta abajo y algunas escapadas hacia unos olivares cercanos, hasta el manantial. Ahí fue donde se crió Jesús. Nazaret se sabe que pudo ser una aldea pequeña, desconocida, de apenas una población de 200 a 400 personas. Eso era Nazaret. Ahora viene un dato misterioso. Daros cuenta de que Nazaret, curiosamente, nunca se menciona en los libros sagrados del pueblo judío, ni siquiera en la lista de los pueblos de la tribu de Zabulón. Tenemos un dato de que Flavio Josefo cita, el historiador judío, cita 45 pueblos en Galilea y no cita a Nazaret. Y tampoco aparece en el Talmud, que menciona hasta 65 poblaciones diferentes de lo que es Galilea. Así que el hecho de que no se mencione Galilea, siendo ese lugar tan importante donde Jesús creció, pues no deja de ser realmente un misterio. Hasta el día de hoy, no sabemos si más adelante descubramos cosas nuevas. Porque la arqueología, hermanos y hermanas, sigue trabajando. Es decir, la arqueología no ha parado y siguen apareciendo nuevos descubrimientos que arrojan luz sobre lo que la Biblia ha dicho. Algunos de esos habitantes, como dije al principio, vivían en cuevas que excavaban en las laderas. La mayoría de las casas eran casas bajas y bastante primitivas, de paredes oscuras de adobe o de piedra, con tejados confeccionados de ramaje seco y arcilla. Ahora podemos entender que unos tejados que se habían hecho de ramaje seco y arcilla era fácil de abrir un agujero e introducir a un hombre en una camilla por ahí. No podemos imaginarnos los tejados de nuestras casas con sus tejas, con sus lo que serían, digamos, los troncos de árbol haciendo el techo, sino que los techos eran realmente algo muy frágil. Bueno, los suelos de las casas estaban hechos de tierra apisonada. Bastantes tenían en su interior
las casas tenían cavidades subterráneas donde almacenaban el agua o donde guardaban el grano. Por lo general solo tenían una estancia. Imaginaros la casa que estamos describiendo donde pudo haber vivido Jesús. Una estancia en la que se alojaba y dormía toda la familia e incluso los animales. Podía haber casas de 2 plantas, pero no es el caso de la aldea de Nazaret, en las cuales la familia vivía arriba y los animales vivían abajo. A mí me vais a perdonar, pero yo tengo un gran defecto y es que tengo un olfato muy desarrollado. Eso, cuando la cosa huele bien, es una bendición tremenda. Pero también el problema es que cuando la cosa huele mal, pues se huele más mal de lo normal. Aquí nos tenemos que imaginar también los olores, los animales viviendo dentro de las casas con las personas. Supongo que con el tiempo el olfato se acostumbra de tal manera que ya no huele uno ni a vaca, ni a cerdo no, porque no comían cerdo, pero a otros animales sí. Bueno, normalmente esas casas daban a un patio que se compartía por 3 o 4 familias del mismo grupo, donde se hacía una buena parte de la vida doméstica. Cuando vemos algunos pueblos de Andalucía de origen árabe, judío, te das cuenta de esas casas, la importancia en Sevilla del patio interior con diferentes viviendas para luego en el patio interior hacer, digamos, la vida social de las diferentes familias que viven ahí. En el caso de nuestras casas, en Sevilla, en Córdoba, Granada, que tienen esa estructura, en un mismo edificio se lograba tener ese patio interior. En el caso de ellos, las casas eran independientes, pero se construían de tal manera que hubiera siempre un patio trasero interior a las casas más o menos que estaban reunidas en grupos de 3 o 4. Era el lugar donde se hacía buena parte, de la parte doméstica. Tenían en común un pequeño molino donde las mujeres molían el grano, un horno en el que se hacía el pan, allí se depositaban también los aperos de la labranza, y este patio seguramente era el más apreciado para el juego de los más pequeños, también para el descanso, la tertulia de los mayores, al atardecer, cuando dejaban su trabajo y estaban, digamos, descansando. Jesús vive, hermano, en una de esas casas humildes. Ahí es donde vive Jesús. Así que cuando nos salen con la teología de la prosperidad, de que Jesús era rico porque tenía un administrador que se llamaba Judas, pues yo creo que no están siendo conscientes de el tiempo y el lugar donde a Jesús le tocó vivir. Esa es la realidad. Jesús vive en una de esas humildes casas. Y Jesús en ese tiempo está captando hasta en sus menores detalles esa vida diaria, ese cada día que vive. Él sabe, por esa experiencia, él sabe cuál es el mejor lugar donde poner una lámpara, donde poner ese candil del que nos hablan los evangelios, de manera que se ilumine el interior de la casa, de esas paredes oscuras que están sin encalar, para que toda la estancia quede bien iluminada y se pueda ver. Jesús ha visto cómo barren las mujeres ese suelo pisado con una rama de palmera, posiblemente para buscar alguna moneda perdida por cualquier rincón. Conoce lo fácil que es, como hemos dicho antes, penetrar en alguna de estas casas abriendo un boquete para robar las pocas cosas de valor que se guardan en su interior. Jesús pasaría muchas horas en ese patio interior donde se conoce bien lo que se vive en las familias. No hay secreto para nadie. Ha visto cómo su madre y las vecinas salen al patio al amanecer para elaborar la masa del pan con un trocito de levadura. Las ha observado mientras remiendan la ropa y se ha fijado en que no se puede echar un vestido viejo, un remiendo de tela sin estrenar. Ha oído
¿Cómo los niños le piden a sus padres pan o un huevo, sabiendo que siempre recibirán cosas buenas de ellos? Ha oído también de los favores que suelen hacerse entre los vecinos. En alguna ocasión ha podido sentir cómo alguien se levantaba de la noche, estando ya cerrada la puerta de la casa, para atender la petición de un amigo. A los pocos años, ya Jesús se atreve a moverse por la aldea y sus alrededores. Como todos los niños, se fija enseguida en los animales que andan por el pueblo, las gallinas que esconden a sus polluelos bajo las alas, o los perros que ladran al acercarse los mendigos. Observa que las palomas se le acercan confiadas y se asusta al encontrarse con alguna serpiente sesteando al sol junto a las paredes de su casa. Vivir en Nazaret era vivir en el campo. Jesús había crecido en medio de esa naturaleza, con los ojos muy abiertos al mundo que le rodea. En cierta manera, Jesús, además de su experiencia de Dios como Padre, puede vivir plenamente una experiencia de Dios como Creador. ¿Cuántos de nosotros que vivimos en ciudades nos estamos perdiendo esa creación de Dios porque nuestros ojos solamente se están fijando en el asfalto? Hermanos, esto es una llamada a recuperar la conciencia de la creación. Cuando voy por las mañanas a hacer mis oraciones a un lugar de retiro y paso por un lugar que hay una arboleda y está llena de pájaros, miles de pájaros. Y no sé por qué a esa hora están piando y piando y piando y piando, parece que están hablando entre ellos. Esta mañana cuando pasaba por ahí pensaba yo, ¿y si los pájaros se entienden perfectamente con ese piar? Están hablando entre ellos. Y muchas veces he sentido hasta la alegría de los pájaros que alaban a su Creador. Y he pensado, qué maravilla cómo todos los días los pájaros alaban a su Creador. Ojalá que nosotros lo hiciéramos también, todos los días. En medio de esa naturaleza en la que Jesús vive, Él está conectado con Dios Padre, pero también está conectado con Dios como Creador, porque su vida en Nazaret era vivir en el campo. Yo quiero que nos imaginemos esto. Jesús está creciendo en medio de la naturaleza y abre mucho los ojos a lo que le rodea. Por eso, cuando le oímos hablar, nos damos cuenta de que nos habla de lo que ha vivido. Por eso, la abundancia de imágenes y observaciones tomadas de la naturaleza que nos revelan cómo Jesús ha captado la creación y también la ha disfrutado. Jesús se ha fijado, como nos cuentan los evangelios, muchas veces en esos pájaros que revolotean en torno a su aldea. Esos pájaros que se da cuenta que no siembran, que no cosechan, que no guardan en los graneros, pero vuelan llenos de vida, alimentados por Dios, su Padre. Le ha entusiasmado esas flores rojas que cubren en abril las colinas de Nazaret. Y piensa, ni Salomón en su gloria se vistió como uno de ellas. Observa con atención las ramas de las higueras. De día en día les van brotando las hojas y esos brotes tiernos van anunciando que el verano se acerca. Se le ve disfrutar del sol y de la lluvia y de darle gracias a Dios, que dice que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mira esas nubes grises que vienen anunciando tormenta y siente en su cuerpo ese viento pegajoso del sur que indica, que revela que llegan ya los calores. Hermano, hermana, Jesús no solamente está abierto a la naturaleza, más adelante va a invitar a la gente a que trate de ver en ella más de lo que se ve a simple vista. De esto estoy hablando. Se trata de tener una mirada con fe, tener una mirada abierta a Dios.
En esta noche podemos pedirle a Dios esa gracia. Señor, danos la gracia de mirar tu naturaleza entendiéndote más, agradeciéndote más, alabándote más. Jesús lo vemos admirando las flores del campo, admirando los pájaros del cielo, porque intuye tras ellos ese cuidado tierno y amoroso de Dios por su criatura. Se alegra por el sol y la lluvia, pero mucho más por la bondad de Dios para con todos sus hijos, sean buenos o sean malos. Sabe que el viento sopla de donde quiere, sin que se pueda precisar de dónde viene y a dónde va, pero él percibe a través del viento una realidad más profunda y misteriosa. Él sabe ver al Espíritu Santo de Dios. Jesús no sabe hablar, si nos damos cuenta, no sabe hablar sino desde la vida, para que podamos sintonizar con Él, para que podamos armonizar con Jesús y podamos captar su experiencia de Dios. Hermano, hermana, necesitamos amar la vida, sumergirnos en ella, abrirnos al mundo y escuchar la creación. Qué bonito sería buscar lugares donde podamos conectarnos con la creación. Puede ser un parque, un lugar bonito, puede ser una montaña, puede ser en la playa. Justo ahora, en este tiempo de pandemia, ni siquiera podemos salir de nuestras poblaciones. ¿Qué lugares puede haber en nuestras poblaciones donde poder tener esos minutos con Dios en los que queremos profundizar en nuestro Dios como el creador del universo? Jesús en Nazaret vive en el seno de una familia judía. Y nos preguntamos, ¿cómo es una familia judía? ¿Cómo era en aquel tiempo? ¿Qué se caracterizaba la familia judía? Y aquí yo creo, hermano, en esta noche que vais a aprender muchas cosas, pero también os digo que tenemos que desaprender otras. Porque a veces vivimos con ciertos tópicos, con ciertas enseñanzas acerca de Jesús que no tienen nada que ver con la realidad histórica de cómo fue la cosa. Hoy vamos a aprender muchas cosas acerca del tema de la familia y vamos a entender también el comportamiento de Jesús y el comportamiento de su propia familia. Lo vamos a entender en esta noche. En Nazaret, fijaros que la familia lo era todo. Era el lugar de nacimiento, la escuela de vida, la garantía de trabajo. Fuera de la familia, el individuo quedaba sin protección ni seguridad. Solo en la familia se encontraría entonces la verdadera identidad. Yo quiero que nos demos cuenta de la importancia que tenía la familia en ese momento histórico. Y además esta familia no se reducía al pequeño grupo formado por los padres y los hijos. Se extendía al concepto, a lo que se llamaba, a lo que era el clan familiar. Un clan agrupado bajo una autoridad patriarcal y formado por todos los que se hallaban vinculados de alguna manera, en algún grado, por algún parentesco de sangre o por matrimonio. Dentro de esta familia extensa, que no familia pequeña, se establecían estrechos lazos de carácter social y religioso. Por eso compartían los aperos o los molinos de aceite, se ayudaban mutuamente en las faenas del campo, sobre todo en los tiempos de cosecha y la vendimia, se unían para proteger sus tierras o defender el honor familiar, negociaban los nuevos matrimonios. Sí, los matrimonios se negociaban. Lo he dicho así y suena como medio fuerte, ¿verdad? Sí, en aquella época los matrimonios se negociaban para esa manera asegurar los bienes de la familia y la reputación. Con frecuencia, entonces, las aldeas en realidad se iban formando de estos grupos familiares unidos por parentesco. Esto quiere decir que, en contra de lo que nos solemos imaginar tradicionalmente, en realidad Jesús no vivió en el seno de una pequeña célula familiar junto a sus padres. Esa no es la realidad. Jesús vivió integrado en una familia más extensa.
Los evangelios nos informan de que Jesús tenía 4 hermanos que se llaman Santiago, José, Judas y Simón. Y también tiene algunas hermanas a las que, ojo al dato, no se nombran. ¿Por qué no se nombran? Pues por la poca importancia que la cultura judía de aquella época le daba a la mujer. Probablemente estos hermanos y hermanas estarían casados y tendrían su pequeña familia. Así que en una aldea como Nazaret, la familia extensa de Jesús podía constituir una buena parte de la población. Si nos ponemos a hacer números, decimos, tenía 4 hermanos. 4 hermanos, con sus 4 mujeres ya son 8. Vamos a suponer que hubiera 3 hermanas con sus respectivos maridos, ya son 15. Si cada uno tiene 2 hijos, multiplicamos por 30, nos vamos a 45 personas. Simplemente con esas relaciones, nada más que de los hermanos y hermanas de Jesús si estuvieran casados. ¿Qué ocurre? Ahora viene una parte importante que tenemos que centrarnos en ella. En aquella época, abandonar la familia era algo muy grave. Significaba que se perdía la vinculación con el grupo protector y con el pueblo. El individuo tenía entonces que buscar otra familia o otro grupo. Por eso dejar la familia de origen era una decisión extraña y arriesgada. Sin embargo, hay un día en que Jesús lo hace. Jesús predicó con el ejemplo y Jesús deja su familia. Así, al dejar su familia, estaba dejando la protección y la seguridad. Por eso cuando Jesús dice, el que no dejare hermano, hermana, madre, padre, no sé qué, no sé cuánto, empieza a describir familia, no es digno de seguirme. Y no lo dice desde la teoría, lo dice desde el ejemplo. Él, hay un momento en su vida que deja esa seguridad de Nazaret y comienza a recorrer los caminos, las aldeas, las ciudades de Galilea y luego también Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús tiene que buscar, él habla de una familia que abarcara a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esto es muy interesante, hermano. Jesús habla que los que hacen la voluntad de su Padre son su madre, su verdadero hermano y su verdadera hermana. Hacer la voluntad del Padre nos convierte en hermanos de Jesús. ¿Cuántas veces hemos oído que todo se consigue a través de hacer una oración del pecador, reconociendo a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, y ya no hay nada más que hacer? Pues Jesús dijo, hermanos, que para que fuéramos verdaderos hermanos suyos, teníamos que hacer la voluntad de su Padre. Por eso también dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Para Jesús hay un momento que marca su vida y es el momento en el que tiene que romper con su familia y tiene que comenzar su camino como un profeta itinerante. Ese que, dice él mismo, no tiene donde recostar su cabeza. Había 2 aspectos al menos, esto es importantísimo, en estas familias que Jesús criticaría algún día. Jesús entonces no se adapta a la cultura de su tiempo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, tenemos la cuestión de la autoridad patriarcal, que lo dominaba todo. La autoridad del Padre era absoluta. Todos le debían obediencia y lealtad. La autoridad patriarcal. El padre era el que negociaba los matrimonios y el que decidía el destino de sus hijas. Él organizaba el trabajo y definía los derechos y los deberes. Todos le estaban sometidos. Jesús hablará más tarde de unas relaciones más fraternas, donde el dominio sobre los demás
ha de ser sustituido por el mutuo servicio. Este es el mensaje de Jesús, hermano. Jesús no apoya esa autoridad patriarcal absoluta. Él aboga por una hermandad donde el dominio sobre los demás sea sustituido, repito, por un servicio mutuo, servirnos los unos a los otros. Por eso aquella frase del Evangelio que dice: no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Evidentemente no se estaba refiriendo a cuando a los sacerdotes católicos le dicen, o los sacerdotes católicos romanos, anglicanos, etcétera, le dicen Padre. No se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a la autoridad patriarcal del Padre que lo mandaba absolutamente todo. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ahora entramos en un terreno peliagudo, porque tampoco la situación de la mujer era la que Jesús defendería más tarde. Fijaros que la mujer era apreciada sobre todo por su fecundidad, es decir, la capacidad de darle hijos al marido, y por su trabajo en el hogar. Sobre ella recaerían la crianza de los hijos pequeños, el vestido, la preparación de la comida y las demás tareas domésticas. Por lo demás, apenas tomaba parte en la vida social de la aldea. Su sitio era el hogar. Yo quiero sobre todo las mujeres, conforme digo esto, imaginaros si vosotras hubierais tenido que estar en una situación parecida. No se podía tener contacto con los varones fuera del grupo de parentesco. Es decir, una mujer no podía hablar con un hombre que no fuera su marido, su hermano, su padre, su sobrino, su hijo. A partir de ahí ya se veía mal y podría ser motivo de divorcio simplemente por dirigirle la mirada a otro hombre que estuviera fuera del clan. La mujer no se sentaba a la mesa en los banquetes en que había invitados. Las mujeres se acompañaban y se apoyaban mutuamente en su propio mundo. En realidad, y esto cuando lo digo me entristezco hasta, no sé cómo decirlo, cómo exagerarlo, porque esta frase es contundente, es tremenda y es la realidad. La mujer siempre pertenecía a alguien. Es decir, la mujer no era dueña de sí misma. La mujer siempre pertenecía a alguien. La joven, fijaros, pasaba del control de su padre al control de su esposo. Su padre la podía vender como esclava para responder de las deudas. Las mujeres podían ser vendidas como esclavas para responder a las deudas. No así al hijo, que estaba llamado a asegurar la continuidad de la familia. Su esposo la podía repudiar abandonándola a su suerte. Ahora entendemos las palabras de Jesús acerca del repudio. Así que, hermano, era especialmente trágica la situación de las mujeres repudiadas, las viudas que se quedaban sin honor, sin bienes, sin protección, al menos hasta que encontraran un varón que se hiciera cargo de ellas. Por eso, hermano, más tarde Jesús defenderá a las mujeres de la discriminación. Las acogerá entre sus discípulos. Hermanos y hermanas, había mujeres seguidoras de Jesús, discípulas. Repito, muy importante, aunque ya cuando hablemos de Jesús y las mujeres y vamos a profundizar más todavía, no se les llama discípulas porque no existía la palabra discípula. Hasta ahí llegaba el machismo, que ni siquiera existía la palabra. Por eso se le llama seguidora de Jesús. Algún día hablaremos un poquito de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús las acoge entre sus discípulos y adopta una postura rotunda frente al repudio decidido por los varones. Por eso dice, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Contundente. Como todos los niños de Nazaret, Jesús vivió los 7 u 8 primeros años de su vida bajo el cuidado de su madre y de las mujeres de su grupo familiar. En estas aldeas de Galilea, los niños eran los miembros más débiles
más vulnerables, los primeros en sufrir las consecuencias del hambre cuando llegaba el hambre. Por eso sufrían la desnutrición, la enfermedad, de tal manera que en aquella época la mortandad infantil era enorme. Muchos niños morían antes de llegar a adultos. Me recuerda a los tiempos después de la guerra en España, cuando las mujeres tenían 6, 7, 8, 9 hijos, un montón de hijos, pero luego le sobrevivían a lo mejor la mitad. Muchos niños morían en esa época. Pues igual pasaba en la época de Jesús. Por otra parte, como pocos llegaban a la edad juvenil, los que llegaban a la edad juvenil, muchos de ellos se encontraban sin padre o sin madre. Es decir, a la llegada del niño a la edad juvenil se encontraba que ya había fallecido su padre o su madre. Tenemos, por ejemplo, el caso de José, el esposo de María, que cuando Jesús está ya en su tiempo, en los 30 y tantos, en su tiempo ministerial, no aparece por ningún lado el personaje de José, y todos piensan que María era viuda. Por eso cuando se encuentra en la cruz y está allí el discípulo Juan, el discípulo amado, Jesús le dice aquello famoso de madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, indicándole que fuera Juan el encargado de hacerse cargo de María como viuda. Años más tarde, Jesús va a adoptar ante los niños también una actitud que no era habitual en este tipo de sociedad. No era normal que un varón con honorabilidad manifestara hacia los niños esa atención y acogida que vemos en los evangelios destacando en la actuación de Jesús, en contraste con otras reacciones más fuertes con las que se trataban los niños. Esa actitud se recoge fielmente en aquellas palabras que dice: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Estamos hablando de gente en la aldea de Nazaret, gente del campo, gente de la tierra. En las ciudades donde estaba la gente dirigente, le llamaban a los habitantes de las aldeas, esas aldeas rurales, le llamaban en arameo Anharet, que quiere decir literalmente gente del campo, pero que se decía un poco en plan peyorativo, para calificar lo que eran gentes rudas e ignorantes. Es como cuando decimos en España, no sé en otros países latinoamericanos, pero aquí hay una expresión que se dice es un paleto. Un paleto es un porrino. Un porrino es un ignorante de un pueblo que se dedica a la agricultura y que no tiene una gran cultura general. Que son gente, como se define aquí, gente ruda, gente ignorante. Ahora podemos entender por qué decían aquella frase de Nazaret puede salir algo bueno. Entre aquellos paletos, aquellos porrinos, aquellos pueblerinos, aquellos ignorantes, de allí puede salir algo bueno, de Nazaret. Y esa es la impresión que se tenía del pueblo de Jesús y de sus habitantes. Imaginaros cuál era la idea. No podemos negar que la vida en Nazaret es dura, y esto nos enfrenta a otra realidad. Jesús no vivió una vida agradable, Jesús vivió una vida difícil, una vida dura. En esos tiempos el hambre era una amenaza real, en tiempos de sequía severa o después de una mala cosecha. Aunque las familias trataban de hacer todo lo posible para alimentarse de los productos de sus tierras sin tener que depender de otros. Los campesinos subsistían con una alimentación muy básica, comían cosas muy básicas. Por ejemplo, la dieta era a base de pan, de aceitunas, de vino, tomaban judía o lenteja acompañada de alguna verdura, pero a veces podían, a veces, no siempre, podían complementar la dieta con higos, con queso, con yogur. Solo en ocasiones se comía un tipo de pescado salado, un salazón de pescado, la manera de poderlo conservar. Si el pescado no se salaba, pues ya sabemos que en 2 o 3 días se podría y no se podía comer. Entonces la manera de conservar el pescado era por los salazones. Y la carne
estaba reservada en realidad solo para las grandes celebraciones y la peregrinación a Jerusalén. Cuando era la Pascua, que sacrificaban los corderos, era la oportunidad de poder comer cordero. Pero no es que comían cordero en su casa todos los fines de semana. No, era en esa ocasión de la Pascua que se celebraba una vez al año. La esperanza de vida de la gente en aquella época estaba aproximadamente en los 30 años. Así que había muy pocos que llegaban a los 50 o a los 60. Imaginaros, la esperanza de vida estaba en los 30. En España estamos ahora en los 80, más o menos, aproximadamente, un poquito más. Pues allí vivían hasta los 30. A partir de los 30 la posibilidad de morir era muy grande. Dos eran las grandes preocupaciones de estos campesinos. La primera, la subsistencia, sobrevivir. Y la otra, el honor. Ya hemos hablado del problema de los impuestos, de los tributos, las recaudaciones. Y el problema era poder caer en esa espiral de deudas y chantajes. ¿Por qué? Porque tenían que alimentar a su familia, tenían que alimentar a los animales y al mismo tiempo tenían que guardar semillas para poder sembrar en la siguiente cosecha. En Nazaret seguramente apenas si circulaba el dinero. Más bien lo que existiera era un intercambio de productos entre unos y otros. Jesús conoce bien este mundo de los campesinos. Sabe el cuidado que hay que tener para arar en línea recta sin mirar hacia atrás. Conoce el trabajo a veces poco fructuoso de los sembradores. Se fija en que el grano ha de quedar bien enterrado para que pueda germinar y observa cómo van brotando las espigas sin que el labrador sepa cómo en realidad ocurre. Sabe lo difícil que es separar el trigo de la cizaña, pues crecen muy juntos. Y la paciencia que hay que tener con la higuera para que llegue a dar fruto algún día. Todo le servirá, todo eso que él vive en ese tiempo en Nazaret, le servirá para anunciar su mensaje con palabras sencillas y claras. Además de la subsistencia, les preocupa enormemente el honor de la familia, porque la reputación lo era todo. Así que el ideal era mantener el honor, la posición del grupo familiar sin usurpar nada a los demás y sin permitir que otros la dañaran. Había una vigilancia permanente en el clan para que nada pudiera poner en entredicho el honor familiar. Sobre todo, aquí otra vez, se vigilaba de cerca el honor de las mujeres, pues podían poner en peligro el buen nombre de la familia. Por eso, por razones diversas, se vigilaba a las mujeres cuando no daban hijos varones al grupo familiar. Se las ponía en medio sospecha. Por mantener una relación sexual con alguien sin el consentimiento del grupo. El adulterio. La fornicación. Por divulgar secretos de la familia o por actuar de forma vergonzosa para todos. Así que la vida de la mujer estaba completamente inculcada por la castidad, el silencio y la obediencia. Estas eran principalmente las virtudes, seguramente, de lo que podría ser una mujer en Nazaret. ¿Y qué pasa? Pues pasa que Jesús, con esto voy a terminar ya en esta noche, pasa que Jesús pone en peligro el honor de su familia cuando la abandona. A una vida, vamos a definirla, una vida de vagabundo, lejos del hogar, sin un oficio fijo, realizando exorcismo, sanidades extrañas, anunciando sin autoridad alguna un mensaje que era desconcertante. Habría sido, hermano, a lo mejor ahora lo entendemos un poquito más, habría sido realmente una vergüenza para su familia. Esto nos habla también de un detalle y es algo que los eruditos, los estudiosos no paran de darle vuelta a la cabeza, y es hasta qué punto su propia familia era consciente de quién era Jesús. Hasta qué punto Jesús nos reveló quién era Él, inclusive a su propia familia, hasta que llegó la hora. A tal grado que
Cuando Jesús se marcha de su casa se convierte realmente en alguien de mala reputación para su propia familia. La reacción que tuvo la familia ahora podemos entenderla mejor cuando nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento que cuando sus parientes se enteraron, fueron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Cuando los parientes se enteraron las cosas que hacía Jesús, fueron a buscarlo. Este está loco. ¿Qué dice este? ¿Qué hace este? Hasta ese momento entonces quiere decir que no lo habían considerado desde ese punto de vista, o el ministerio de Jesús no se había revelado. Jesús, por su parte, cuando revela su ministerio y llega a Nazaret y se da cuenta de que allí no puede hacer muchos milagros, se va a quejar a sus vecinos de que no le aprecian, que no lo acogen como corresponde a lo que él es, un profeta. Por eso dice esas palabras, con esto termino en esta noche. Ningún profeta carece de honor más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Otra realidad de la vida de Jesús que a lo mejor no hemos considerado lo suficiente. Su familia no lo apreció en los primeros años de su ministerio. Sería después en el libro de Hechos de los Apóstoles que vemos a uno de sus hermanos siendo el presidente del concilio de Jerusalén. A un hermano de Jesús, como discípulo suyo. ¿Qué podemos aprender de todo lo que hemos oído? Pues sobre todo podemos aprender la conexión de la conexión de Jesús con Dios, no solamente como Padre, sino también como Creador, conectado a la creación. Podemos aprender que la vida de Jesús no fue fácil. Aquí nos pensamos que como Jesús era Dios y andaba sobre las aguas y convertía el agua en vino, su vida habría sido un milagro permanente fácil, ¿no? Porque Jesús fue igual que nosotros en todo menos el pecado. Así que él no podía ser diferente a la gente que vivía en esa aldea de Nazaret. Su vida, hermanos, hermanas, fue una vida dura. A lo mejor pasó hambre. A lo mejor sufría viendo cómo trataban a las mujeres. A lo mejor sufría viendo cómo trataban a los niños. Y en esa escuela en la que él estaba, de la conexión con la naturaleza, será la que le dará carne, cuerpo, al mensaje que luego él predicará. Podemos entender que por lo que él vivió, podía enseñar a los otros campesinos en un lenguaje que podían entender. De ahí la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y todas estas cosas que hemos referido en el día de hoy, pero que vamos a seguir hablando de ellas. Cuando hablemos de Jesús como el poeta de la compasión, nos daremos cuenta de la maravillosa creatividad y creación de Jesús con las parábolas, creando piezas de literatura que son realmente de las más bellas de toda la literatura universal. Así que, hermanos, no pensemos que Jesús vivió su vida, vamos a decir, sin padecer hasta que llegó a la cruz. No, estamos confundidos. Él vivió sus primeros 30 años fueron años de trabajo, años difíciles, años duros, en una casa sencilla, en la aldea de Nazaret. Y no se nos olvide que allí estaba su madre, María, acompañándolo y guardando todas las cosas que él decía en su corazón. Hermanos, que aprendamos a ir a la rutina de Nazaret, a descubrir la trascendencia de Dios como nuestro Creador. Que podamos encontrarlo en nuestro día a día, en esa trascendente creación que nos rodea. Amén. Seguimos con nuestra liturgia y decimos como cada noche: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí nos vamos a conectar con la oración que hacen
millones de personas todos los días en el mundo y nos conectamos a esos millones de cristianos que lo hacen y hoy lo hacemos también nosotros. Y decimos la oración que nuestro Maestro nos enseñó. Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos hoy. Mañana seguimos la segunda parte. Recordar que estamos viendo cada parte en 2 veces. Vamos a seguir viendo más acerca de la experiencia de Jesús, que allí se pasó cerca de 30 años en Nazaret. Vamos a hablar de cómo era el ambiente religioso, cómo se vivía la fe allí en aquella aldea de Nazaret, cómo lo vivió Jesús en esos 30 años, qué hacía, cómo lo vivía. Bueno, sabemos por Lucas que en Nazaret había una sinagoga, aunque los arqueólogos, aclaremos esto, los arqueólogos ni han encontrado Nazaret, la aldea de Jesús no la han encontrado y tiene su lógica, ya lo explicaremos, ni han encontrado la sinagoga de Nazaret tampoco. Es algo registrado única y exclusivamente en los evangelios. Pero pensamos que son fuentes tan fidedignas como para creer que así fue. Así que por lo menos sabemos que Jesús iba a la sinagoga de manera acostumbrada, es decir, lo hacía de forma periódica. Y a tal grado que tenía la naturalidad de coger un rollo, el de Isaías, y comenzar a leer. Mañana vamos a hablar de eso, cómo pudo ser, qué religiosidad podía haber en esa aldea, cómo pudo aprender, de quién pudo aprender, quién le pudo enseñar, qué sabía Jesús. Tantas interrogantes, ¿verdad? Pero será mañana. Que el Señor os bendiga mucho, que os guarde, que os regale su amor. Y mañana nos encontramos, Dios mediante, aquí otra vez. Amén. Hasta mañana.